El 21 de agosto de 1971 se convertiría en un día trágico para la historia de Bolivia, como muchos otros días trágicos en la historia de Bolivia, pero bueno, aquel sábado se terminaría de gestar el golpe de estado encabezado por el militar Hugo Banzer Suárez en contra del gobierno del también militar el general Juan José Torres, e iniciaría un régimen de 7 años donde las torturas, las desapariciones, el autoritarismo y los exilios formarían parte. Alrededor de 100 muertos y cerca de 500 heridos sería el saldo que dejarían aquellas jornadas trágicas que iniciaron un jueves 19 de agosto en Santa Cruz y que concluyeron 2 días después con la salida al exilio del general Torres. Pero, ¿cuáles fueron los acontecimientos precedentes al golpe de estado? ¿Cómo se encontraba el país políticamente hablando? ¿Utilizaremos memes para explicar la historia de Bolivia? Esa y otras preguntas más serán respondidas, pero antes, ¿qué tal un poco de contexto histórico explicado en pocas palabras para tener una idea clara sobre qué rayos pasó? Luego de abril de 1952, los gobiernos fruto de la revolución se mantuvieron 12 años en el poder. Durante este tiempo se propiciaron grandes cambios como el voto universal, la nacionalización de las minas o la reforma agraria. Sin embargo, para muchos está claro que el MNR no logró profundizar de manera estructural dichos cambios y consideran a la revolución como una revolución inconclusa. Domitila Barrios de Chungara dijo, por ejemplo, que con la nacionalización de las minas lo único que se había conseguido es que éstas cambiaran de dueños y otros se enriquecieran. En aquellos años, el MNR fue la principal fuerza política, sin embargo, ya para principios de la década de 1960, su deterioro interno era evidente. Lechín, Guevara, protagonistas de la revolución del 52, se alejaron del MNR y su líder, Paz Estensoro, y fundaron sus propios partidos políticos, el PRIM y el PRA. Siles formó su propio MNR más revolucionario y más de izquierda. Todos los mencionados se convirtieron en parte de la oposición al gobierno. Mientras Víctor Paz concluía su segundo mandato, decidió que sería bueno seguir siendo el presidente y prorrogarse en el poder por otros 4 añitos. Y como estaba peleado con sus parces, decide hacer migas con un militar y elige para su vicepresidente a René Barrientos. Tras ganar las elecciones del 64, Víctor Paz disfrutaría de la victoria solo un par de meses. En noviembre de ese mismo año, René Barrientos, su vice, lo derrocaría con un golpe de estado. En complicidad con el general Alfredo Obando, Barrientos acusaría a Víctor Paz de haber traicionado la revolución y por eso él daría inicio a su denominada Revolución Restauradora. Este golpe daría fin a los gobiernos civiles encabezados por el MNR e iniciaría un largo periodo de gobiernos militares. Hubo una pausita con Luis Adolfo Siles Salinas, que era vicepresidente de René Barrientos desde 1966 y asumió la presidencia en 1969, luego de que Barrientos muriera en un accidente aéreo. Pero fueron meses apenas, pues luego Obando lo derrocaría con un golpe de estado y este a su vez sería reemplazado por el general Torres con otro golpe de estado, en este caso con sus propios matices, y luego Torres sería derrocado por Banzer con un... Sí, adivinaron. Este es un resumen a grandes rasgos de lo sucedido aquellos años, pero nos permite apreciar cómo hubo un cambio abrupto de gobiernos civiles elegidos a través del voto a gobiernos militares que subieron al poder a través de golpes de estado. Por supuesto, existieron otros hechos importantes y significativos que reconfiguraron los poderes y las posturas políticas, como la muerte del Che, las represiones a los centros mineros, la censura, la entrega de recursos naturales a capitales extranjeros y, por supuesto, la presencia cada vez más evidente de Estados Unidos y su doctrina de seguridad nacional en países de Latinoamérica. Pero eso lo veremos más adelante. Y ese fue nuestro contexto histórico explicado en pocas palabras, que creo que sí fueron pocas, para tener una idea más o menos clara sobre qué rayos pasó. En 1969, cuando Obando asume el poder tras derrocar a Siles Salinas con apoyo del ejército, este inició su gobierno con lo que denominó el Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas, donde básicamente con una postura nacionalista retomaba los postulados de la Revolución del 52, algo que también Barrientos dijo que haría, pero no lo hizo, y en el caso de Obando fue como que más o menos. En este sentido, tal vez los logros más importantes de su gobierno fueron primero la derogación del Código de Petróleo Davenport, código aprobado durante el gobierno de Víctor Paz en 1955 y que permitía la explotación libre de recursos por parte de empresas extranjeras. Y segundo, la nacionalización de la Gulf Oil Company en octubre de 1969. Esto fue, por supuesto, un sopapo a los capitales estadounidenses en Bolivia. En esta nacionalización fue importante el papel que jugó Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien era ministro de Minas y Petróleo, cargo que luego dejaría por las presiones que Obando recibía desde los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas, pero también por las contradicciones al interior de su gobierno, que se decía nacionalista y revolucionario, pero cedía a presiones externas. Al final, por la nacionalización de la Gulf Oil, el gobierno boliviano tuvo que pagar una indemnización que costó un... Fue elevado.
En 1970, Obando hizo frente a la aparición de un nuevo foco guerrillero, esta vez en Teoponte y encabezado por Inti Peredo, sobreviviente de la guerrilla del Che. La incursión guerrillera en Teoponte terminó en poco tiempo y mal, por su falta de organización y por la fuerte represión gubernamental que se apoyó en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y su abierto intervencionismo en países de América Latina donde existiesen gérmenes de ideologías comunistas. Uno de los guerrilleros que perdió la vida en Teoponte fue el folclorista Benjo Cruz. Además de la forma en cómo se encaró a la guerrilla de Teoponte, otros hechos que desgastaron la figura de Obando fueron las muertes sin esclarecer de Alfredo Alexander, director del periódico Hoy, y Jaime Otero Calderón, político y periodista. Supuestamente, los motivos de algunas de estas muertes que nunca fueron esclarecidas eran las de acallar testigos y eliminar información que vinculaban a Obando y Barrientos en un negociado de venta de armas a Israel. En el caso de Alexander, figura como motivo el deseo del gobierno de Obando de controlar el periódico Hoy, deseo al que Alexander, fiel a sus principios, nunca cedió. Semanas antes del 5 de octubre de 1970, Alfredo Obando pierde un hijo en un accidente. Este trágico hecho, además de las constantes presiones a su gobierno, tanto por la COP como por los sectores más conservadores de las Fuerzas Armadas, lo motivaron a renunciar a la presidencia. Pero, sin elecciones previas y en medio de fuertes pugnas de poder al interior de las Fuerzas Armadas, Obando sería reemplazado por un triunvirato de militares y luego el general Rogelio Miranda, principal impulsor de este nuevo golpe de Estado, asumiría la presidencia. La COP y varios partidos políticos tomaron medidas en contra de esta nueva toma de poder por parte de los militares, instalaron huelgas de hambre y ocuparon fábricas. 2 días después, el 7 de octubre de 1970, Juan José Torres se volvió en el rostro de la resistencia al interior de las Fuerzas Armadas y combatió a los golpistas. Esta actitud recibió el apoyo de obreros y de la población en general, lo que obligó a los militares a dejar el poder. Luego sería J. Torres quien asumiría la presidencia del país, pero lo haría en un ambiente donde reinaba la radicalización, los intereses de grupo e incluso podríamos decir la mezquindad de algunos partidos políticos. Por primera vez en la historia, Juan José Torres decidió que el juramento presidencial se haría en el balcón del Palacio de Gobierno, de cara al pueblo y no en una ceremonia cerrada. J. Torres, para los cuates, tenía la idea de crear un cogobierno entre obreros, campesinos, militares y universitarios, pero dadas las condiciones en las que se encontraba el país, eso era más fácil decirlo que hacerlo, pero le echó ganitas. La COP decía, puede ser lo del cogobierno, pero a condición de aprobar nuestras propuestas y aún así no confiaríamos en ningún militar. Y por su parte, el ejército decía, si haces caso a esas propuestas, ya no te vamos a apoyar. ¡Arr! El gobierno, en la coyuntura del momento, no contaba con el apoyo de casi nadie. Pese a ello y a las presiones que recibía, J. Torres anunció que se realizarían nuevas elecciones y que por medio de un referéndum se aprobaría una nueva constitución. Ni lo uno ni lo otro llegarían a suceder por el golpe de Banzer que interrumpió la conclusión de esas tareas. Un acontecimiento importante durante el breve mandato de Torres fue la realización de la Asamblea Popular propuesta por la COP, un ente en el que solo participarían obreros, campesinos, diversos sectores de la sociedad y muy pocos representantes de partidos políticos. La Asamblea Popular funcionaría como legislador del gobierno y sería un ente de poder autónomo, un organismo que subordinaría a los partidos políticos al proletariado. Semejante propuesta, por supuesto, atrajo la atención internacional, pues la consideraron como un ejemplo de soviet latinoamericano. Los soviets, camarada, palabra que viene del ruso y significa consejo, eran asambleas que surgieron durante la Revolución Rusa de 1905. Agrupaba a trabajadores, campesinos y ciudadanos. Los soviets fueron una fuerza fundamental que ayudó en 1917 a derrocar al zarismo y obligó a que el zar y un puñado de aristócratas rusos huyan en un precario trineo desafiando el viento, la nieve y el acecho de los lobos. Los soviets fueron una institución política del antiguo régimen comunista soviético que consistía en una asamblea comunal de todos los ciudadanos que vivían de su propio trabajo. Estos elegían a su representante para el soviet local, este a su vez nombraba a un delegado para el soviet principal y así sucesivamente hasta formar el Gran Congreso Nacional de los Soviets, que fijaba la dirección de la política general. Juan Lechín fue el presidente de la Asamblea Popular. Su sesión inaugural se llevó a cabo el 1 de mayo y sus deliberaciones continuaron nuevamente desde el 22 de junio de 1971 en el Palacio Legislativo.
Un estatuto de la Asamblea Popular decía que ésta se constituía como dirección y centro unificador del movimiento antiimperialista, dirigido por el proletariado y constituido por la COP, las confederaciones y federaciones sindicales de carácter nacional, las organizaciones populares y por los partidos políticos de orientación revolucionaria. La asamblea era como un club de los no militares y no empresarios privados. Mientras tanto, J. Torres, entre sus giras por los centros mineros buscando apoyo, la exigencia de sectores de la población que pedían armas para defenderse de un nuevo posible golpe de Estado y el constante recelo de las Fuerzas Armadas, su gobierno, a pesar del breve tiempo que estuvo en el poder, ejecutó algunas medidas importantes, entre otras la reposición de salarios a mineros, la nacionalización de la mina Matilde y de las colas de desmonte del Kenco y Catavi, que estaban en manos de empresas estadounidenses, la inauguración de los hornos de fundición de estaño y la expulsión de los voluntarios de los cuerpos de paz, también estadounidenses, sobre los cuales existían denuncias de que realizaban esterilizaciones no consensuadas entre el campesinado. Este tema lo aborda la película Yaguarmailcu de San Ginés. Durante su gobierno, en la sociedad se vivía un ambiente y una actitud antiimperialista en general, en especial por parte de los universitarios, quienes tomaron las oficinas del CBA motivados por la creencia de que ahí se escondían miembros de la CIA. Por todo lo anterior, más el hecho de haber permitido que se realice la Asamblea Popular, el gobierno de Torres fue calificado por el asesor para asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, como ultranacionalista, izquierdista y antiestadounidense. Y recuerdan que al principio dijimos... Y por supuesto, la presencia cada vez más evidente de Estados Unidos y su doctrina de seguridad nacional en países de Latinoamérica. Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, ahora es más adelante. Como producto de la Guerra Fría entre el Frente Capitalista a la cabeza de Estados Unidos y el Frente Comunista a la cabeza de la Unión Soviética, la llamada Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en pocas palabras, lo que intentaba era contener al comunismo. Pero no solo aquel que podría surgir dentro de su propio territorio, sino dentro del territorio de cualquier otro país. Ante el temor de una expansión del comunismo como había sucedido en Cuba, la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos intervino en Latinoamérica mediante la imposición de dictaduras. Desde mediados de la década de los 60 hasta mediados de los 70, gobiernos militares asumieron el poder a través de golpes de Estado, y Bolivia no fue la excepción. En documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos se encontraron comunicaciones entre Kissinger y el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Kissinger le alertaba sobre el rumbo que estaba tomando el gobierno de Torres y cómo las cosas en Bolivia podrían empeorar, lo que facilitaría la aparición de otro punto de apoyo comunista de los rusos en América Latina y que debía hacerse algo para luchar contra ello. En ese sentido, se decide que la mejor manera de evitar aquello era organizando un golpe que una a un grupo de militares con partidos políticos que entre sí eran antagónicos y financiar una campaña de comunicación antigubernamental contra Torres, cuyo gobierno era calificado de débil. El 19 de agosto de 1971 en Santa Cruz se inicia un movimiento subversivo liderizado por el denominado Frente Popular Nacionalista, compuesto por el MNR de Víctor Paz Estenssoro, la Falange Socialista Boliviana y por sectores de las Fuerzas Armadas, entre cuyos líderes se encontraba el coronel Hugo Banzer Suárez. Ese mismo día Banzer fue arrestado y trasladado a La Paz, pues se encontraba en Santa Cruz clandestinamente, ya que estaba exiliado en Argentina desde enero de 1971, por ser protagonista de un fallido golpe de Estado contra Torres. Santa Cruz fue el primer departamento en caer ante la violencia y contundencia de los golpistas a la cabeza del coronel Andrés Selig, quien tomó la prefectura, la Central Obrera Departamental y la Universidad Gabriel René Moreno. Arrestó a varios estudiantes, de los cuales más de una veintena morirían fusilados por sus órdenes. Ya para el 20 de agosto, después de algunos enfrentamientos entre el ejército y sectores de la sociedad, los departamentos de Cochabamba, Pando, Beni y Oruro fueron los siguientes en caer. El 21 de agosto, el último bastión de resistencia de Juan José Torres era La Paz. La COB y Juan Lechín, presidente de la Asamblea Popular, decidieron salir a las calles. Se llevaron a cabo duros enfrentamientos entre el ejército, la COB y universitarios. Estos últimos intentaron tomar el cuartel de Miraflores. Sin embargo, a pesar de que algunos coroneles habían jurado lealtad a Torres, estos lo fueron abandonando paulatinamente, lo que movió la balanza a favor de los golpistas. El único que permaneció fiel a Torres hasta el último momento fue el mayor Rubén Sánchez, comandante de los Colorados, quien se sumó a los obreros y universitarios en el intento de tomar el cuartel de Miraflores, pero los esfuerzos fueron en vano, pues el grupo aéreo de combate en el Alto ya había dado la espalda a Torres y con aviones ametrallaron a los manifestantes que cercaban el Estado Mayor desde el Cerro La Icacota. Este hecho sin duda marcó el final del gobierno de Torres, quien en la noche del 21 de agosto de 1971 saldría exiliado primero a Chile y luego a Argentina.
Los universitarios resistieron un día más y aparapetados en la UMSA fueron rodeados por militares y carros blindados a la cabeza del coronel Joaquín Centeno. Este, en un movimiento estratégico, ordenó el repliegue de sus tropas, lo que permitió que entraran al edificio los universitarios que se encontraban afuera apoyando a sus compañeros. Centeno regresó y rodeó nuevamente la UMSA, encerrando aproximadamente a 200 estudiantes, quienes no pudieron resistir los ataques de la artillería militar. Salieron del edificio con las manos en la cabeza, fueron arrestados, torturados y algunos exiliados. La universidad fue cerrada y varios libros de su biblioteca quemados. Con tal fuerza y violencia iniciaba el gobierno de Banzer, que al ser liberado asumió la presidencia del país por 7 años. Años más tarde, Juan José Torres encontraría la muerte en 1976, después de ser secuestrado y brutalmente torturado. Esto en el marco del Plan Cóndor que involucraba a los gobiernos militares de la región. Nunca se esclareció su muerte. Lo que te contamos en este video es, por supuesto, solo una parte de todo lo que sucedió antes del golpe de Banzer. Pero si quieres saber más de los gobiernos civiles del MNR, de los gobiernos encabezados por el Tata Barrientos, Alfredo Bando o Juan José Torres, o de los 7 años del Banzerato, en la descripción de este video te dejamos datos bibliográficos y páginas web como para que le eches un ojito curiosín y descubras más sobre la política y los gobiernos militares en Bolivia de los años 60 y 70. Antes de irnos, queremos agradecer a Axel Arias por colaborar en la realización de este video, facilitándonos fechas, datos, bibliografía y algunas imágenes. Tensión en Bolivia y confusión, mucha confusión. Mientras el presidente Luis Arce reconoce movimientos irregulares de algunas unidades de las Fuerzas Armadas, otros integrantes del gobierno e incluso el expresidente Evo Morales hablan de un intento de golpe de Estado. Detrás de las acciones se ubicaría el comandante del ejército Juan José Zúñiga, quien el martes fue destituido después de emitir polémicas declaraciones hacia Evo Morales. El lunes, Zúñiga habría dicho en entrevista que no podría permitirse que Morales volviera a ser el mandatario porque pisotearía la constitución de su país. El propio general Zúñiga ha reconocido que la movilización de este día de las tropas en sitios como la Plaza Murillo, en La Paz, se debe a la inconformidad del ejército ante la situación del país. Hace unas horas, el presidente Arce emitió un mensaje en redes sociales en las que hace un llamado a los bolivianos a defender la democracia y el Estado de Derecho. La situación en Bolivia es seguida muy cerca, con mucha atención en América Latina. Diversos mandatarios han expresado su rechazo a cualquier acto autoritario y al uso de la fuerza, mientras expresan su respaldo al presidente Luis Arce. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Xiomara Castro de Honduras, quien por cierto exhortó a una reunión urgente de la CELAC, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, también el presidente de Guatemala hace unos minutos. Muchos otros mandatarios han sumado a la lista de condena y al llamado a la calma. Bienvenidos, bienvenidas a Perspectivas en este día. Les saluda Mario González. Tenemos información de que en este momento aparentemente ya habría un repliegue de las unidades del ejército asentadas en la Plaza Murillo y que aparentemente las cosas por lo pronto estarían volviendo a la calma, pero estaremos pendientes. Vamos con toda la información. Luis Arce, presidente de Bolivia, denunció movilizaciones irregulares. Le decía que Luis Arce, presidente de Bolivia, denunció movilizaciones irregulares de unidades del ejército en La Paz. Arce dijo en la red social X que la democracia debe ser respetada. La agencia estatal de medios ABI dijo que tanques militares se habrían posicionado alrededor de las oficinas del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Al respecto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo en la misma red social que se estaba gestando un golpe de Estado. Desde la OEA, el secretario general de esta organización, Luis Almagro, dijo que el ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido. La Embajada de México en el país publicó un mensaje en X donde comparte el número de emergencia para mexicanos residentes en ese país. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. La Paz, 26 de junio del 2024. Bueno, pues así está la situación. Era la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, dando esta información. Vamos a analizar en distintos aspectos la situación que se está viviendo. Le doy la bienvenida a la analista política internacional Brenda Estefan. ¿Cómo estás, Brenda? Me da gusto saludarte. Esto tiene un contexto, Mario, muy tiene un buenas contexto tardes. de hace unos días, pero mucho mayor. Primero vamos a hablar de la figura del general Zúñiga, quien en días pasados, el lunes pasado, emitió declaraciones en contra de un posible regreso al mandato de Evo Morales. Esto ha tensionado mucho la situación, incluso entre Evo Morales y el propio presidente Luis Arce. Brenda. Así es, el general Zúñiga, un alto mando del ejército boliviano, en 2022, Mario, fue pues investigado por temas de corrupción y desvío de dineros de programas sociales. Desde entonces, el presidente Evo Morales ha utilizado estas acusaciones para atacar al general Zúñiga, y esto pues ha pues generado una creciente tensión entre ambos personajes. Y el general Zúñiga en días recientes, lo decías ya, el lunes, pero incluso antes, en algunos otros espacios, ha estado abiertamente diciendo que Evo Morales no debe y no puede legalmente volver a buscar la presidencia de Bolivia. Al venir estas declaraciones el lunes en una entrevista de televisión, pues el presidente Luis Arce decide destituirlo de su cargo, pues por la carga tan política que tenían estas declaraciones viniendo desde quien era hasta al inicio de esta semana el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, ¿no? El comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Entonces el presidente Luis Arce decide destituirlo, y ahí es cuando Zúñiga toma esta decisión, pues, de rodear el Palacio Nacional y la Casa del Pueblo, lo que se conoce como la Casa Grande o la Casa del Pueblo, buscando, pues, un golpe de Estado. Él incluso habla de que va a haber un nuevo gabinete, o sea, es clara la intención. En América Latina, Mario, hemos prostituido el término golpe de Estado. Se habla del golpe de Estado de la derecha, de la izquierda, de los medios, del judicial, pero esta es la visión clásica y muy delicada de lo que podría ser un golpe de Estado, aunque afortunadamente, como bien señalas, parece que fue un globo que se está desinflando, un levantamiento muy focalizado solamente en la Plaza del Callao, Sí. en La Paz, pero no un movimiento nacional. Tengo entendido que el propio general Zúñiga no había roto con el presidente, decía que mantenía su apoyo siempre y cuando se aclaren algunas cosas, y era una manifestación del enojo de algún sector de las Fuerzas Armadas. Claro, cabía ver cuál era la penetración y cuántos otros sectores de las Fuerzas Armadas se podrían sumar a esto. Ahora, esto también atiza las cosas entre el presidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, el expresidente Evo Morales y Luis Arce. El presidente Luis Arce ha mencionado en diversas oportunidades ante distintos foros la posibilidad de que se esté gestando un golpe blando para tratar de adelantar los procesos electorales en Bolivia, y que detrás de ello estaría el propio Evo Morales, antes amigo e incluso pues socio. Sí, incluso Luis Arce fue durante un tiempo el ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. En Bolivia no es que haya una lucha entre la oposición y el partido en el gobierno, el partido oficial. En realidad la lucha es interna en el partido oficial, el famoso MAS, el Movimiento al Socialismo, que desde hace básicamente 2 décadas controla la política boliviana y al interior del cual se dan las grandes pugnas por el poder. Y lo que hemos visto en los años recientes es pues una enorme división entre los seguidores de Arce y los seguidores de Morales, de Evo Morales. Esto viene sobre todo a partir de que Evo Morales hace un par de años, o incluso el año pasado, empieza a hablar de la posibilidad de regresar al poder, de buscar la presidencia, y esto no le cae bien a Luis Arce, que tiene la intención de reelegirse y de buscar quedarse en la presidencia boliviana, y pues genera una enorme división, una enorme ruptura entre ambos sectores al interior del MAS, e incluso cada uno de estos liderazgos políticos ha hecho su propio Congreso Nacional del partido,
para discutir el futuro del MAS. En este marco de estos golpes, pues llama la atención que ante lo que está sucediendo el día de hoy, pues finalmente Arce y Morales están de acuerdo en algo, en condenar pues las acciones del general Zúñiga y de este grupo de militares que lo acompañan, Mario. Bueno, esto vemos también la situación de una crisis democrática en Bolivia. Estamos lejos, Brenda, con eso terminaría, de una situación como la que vivimos en noviembre de 2019, cuando Evo Morales pues prácticamente es orillado a renunciar, y ahí recordamos aquella escena también de su salida rumbo a México. ¿Estamos lejos de una situación así? Pues es diferente en naturaleza, Mario, porque en 2019 lo que ocurrió fue un estallido social, ¿no? Realmente ante la intentona de un tercer mandato de gobierno que no se lo permitiría, no se lo permitía la Constitución, que en un referéndum los bolivianos lo habían rechazado, hay una elección pues muy cuestionada y viene pues este estallido social en donde pierden la vida más de 30 personas y finalmente la renuncia de Evo Morales. En este caso es un movimiento más de corte militar y a diferencia de otros golpes de Estado, como por ejemplo quizás el golpe de Chile, el golpe militar de Chile, no está acompañada de un sector político. Aquí no hay ningún sector político que se haya sumado a este levantamiento del ejército. Por el contrario, la oposición, como decíamos, está muy fragmentada, por algunas zonas tiene algo de presencia, pero está muy fragmentada, y los dos grandes alas del MAS han condenado lo que sucede, Mario. Pues muy interesante, Brenda, lo que nos planteas. Te agradezco mucho por el análisis y seguimos viendo, obviamente, la situación, cómo se sigue desarrollando. Gracias a la especialista Brenda Estefan.